Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Cómo declarar las cantidades de biomasa sostenible en la plataforma Sure. El webinar está organizado por Abebión con la colaboración de Sure. Soy Jorge Benito, técnico de Abebión, y seré el encargado de la parte técnica de este evento. Antes de nada, queremos agradeceros el interés que habéis mostrado en este webinar. La verdad es que estamos muy contentos, hemos superado la centena de inscritos y bueno, esperemos que sea provechoso para todos. Mientras se sigue conectando la gente que ya está inscrita, quería comentaros que en este webinar vamos a aclarar a las empresas españolas adheridas al sistema SURE el procedimiento de declaración de cantidades de biomasa sostenible en 2025, que se puede realizar a través de la web de SURE. Esta declaración tiene que realizarse antes del 31 de marzo, por lo que estamos en fechas ya cercanas y queremos con este webinar resolver todas las dudas que tenéis y que están surgiendo. Antes de presentar a los ponentes, quería comentar un par de aspectos técnicos que tienen ocurrencia en este webinar. El primero de ellos es que el webinar va a ser grabado y lo publicaremos en alguna plataforma de vídeos, y una vez esté editado y esté accesible, os avisaremos a través de email con el enlace para que podáis acceder a él. Y la segunda, y quizás la más importante, es que existe un procedimiento para realizar preguntas en este webinar. Cualquier duda que tengáis podéis realizarla por escrito en el apartado PIR, ¿vale? Y al final del webinar tenemos un espacio de tiempo habilitado para poder responderos a ellas. Y ahora sí, quiero dar paso a mis compañeros, a Pablo Rodero y Alicia Mira, compañeros en Abebión y responsables del esquema SURE en España. Inicialmente, Pablo nos va a explicar a través de una presentación cómo es el proceso de declaración y después, con la ayuda de Alicia, contestaremos todas vuestras dudas. Así que nada, quiero dar paso a Pablo. Yo me desconecto y te dejo paso. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Pues sí, vamos a compartir pantalla y presentamos un poco, he preparado una presentación que también os la podemos mandar para explicando un poco cómo es el procedimiento, ¿no? A ver, un segundo. Ahora tenéis que verlo. Lo estamos viendo ya correctamente, Pablo. Vale. Bueno, pues empiezo. Os voy a empezar explicando un poquito qué es Abebión, aunque yo creo que ya muchos lo sabréis, pero muy rápidamente, y luego ya pasamos a cómo se hace la comunicación de cantidades, ¿no? Vale, pues Abebión, bueno, fue fundada en 2004 con el objetivo de promover el sector de la bioenergía y, como decimos siempre, sí, nos gusta promover el sector y que se incremente el uso de la bioenergía, pero siempre dentro de unos estándares de calidad y de sostenibilidad, ¿no? Por eso, bueno, pues estamos adheridos a SURE, a Plus y a un montón de sistemas de certificación, ¿no? Y bueno, Abebión lo forman unas 170 empresas más o menos, de toda la cadena de valor. Hay productores forestales, hay productores agrícolas que transforman su biomasa y fabricantes de calderas, de estufas, hay incluso los consumidores, ¿no? District heatings o plantas eléctricas, ¿no? Hacemos muchas actividades, la mayoría son de comunicación pues y de networking, ¿no? Como Expo Biomasa o el Salón del Gas Renovable. Y luego, como os decía, pues tenemos varios sistemas de certificación de calidad y SURE de sostenibilidad, ¿no? Estos son los dos grandes eventos que organizamos de networking. Aquí tenéis los enlaces. El próximo es de biogás y biometano, el Salón del Gas Renovable, 29 y 30 de septiembre, perdón. Y el año que viene
serán las dos ferias, ¿no? Expo Biomasa y el Salón del Gas Renovable. Bueno, estas son algunas fotos de las ferias y estos son los esquemas, ¿no?, de sostenibilidad que llevamos y de calidad. Y bueno, siempre digo que estamos adheridos a las entidades europeas y mundiales en temas bueno, Bioenergy Europe, sobre todo, pues a nivel, para enterarnos de la legislación, lo que está pasando en Europa, pues es muy importante y nosotros luego pues retransmitimos un poco a los socios de ABBIO. Y luego European Pellet Council es como una asociación pequeñita dentro de Bioenergy para dar, bueno, está formado, los socios son todas las asociaciones de pellets y son los que gestionan a nivel mundial la certificación en Plus, ¿no? Somos un socio fundador y bueno, pues muy orgulloso de estar ahí en el European Pellet Council. Y hace poco que nos hemos asociado a BIPS, que somos de hecho también socio fundador, que es la Asociación de Biochar, porque bueno, pues últimamente están surgiendo muchos proyectos de biochar que son muy sinérgicos con los de bioenergía. Entonces, bueno, estamos ahí, hay bastantes socios que están haciendo proyectos de uno, de otro o de los dos a la vez. Y a EVAP, porque bueno, porque el mercado del biogás y biometano, sobre todo, está en ebullición y por eso también llevamos 5 o 6 años organizando el Salón de Gas Renovable. Y, bueno, pertenecemos, igual que pertenecemos a Bioenergy Europe para biomasa sólida, pues pertenecemos a EVAP para enterarnos un poco cómo va el sector en Europa del biometano, ¿no?, del biogás y biometano. Bueno, entre otras cosas, hacemos estadísticas de peles, hacemos un mapa también, perdón, un mapa con todos los productores de combustibles sólidos, certificados o no, pero bueno, indicamos aquí quién está certificado, quién está SURE certificado, por ejemplo. Eh, Combustibles de peles, astilla y hueso de aceituna, ¿vale? Luego, esto está accesible en los enlaces que os pongo gratuitamente. También llevamos un índice de precios, tanto SWOX en pellets, que es el que veis encima, y debajo pues ese a usuario final. Y tenemos 3 modalidades, ¿no? De hueso, de aceituna, de pellets de madera y de astilla más o menos doméstica, una astilla bajita en humedad y sin fino, no una astilla industrial como la mayoría de vosotros estaréis fabricando, ¿no?, para centrales y tal. Bueno, y dentro de estas labores de certificación y un poco proporcionar herramientas de sostenibilidad a nuestras empresas, pues hicimos la propuesta de ser National Supporting Body, que se llama en inglés, organismo de apoyo. O sea, en definitiva, somos como la delegación de SURE en España, ¿no? Y facilitamos información, ayudamos en el proceso a las empresas y organizamos talleres y eventos de SURE, ¿no? Aquí os dejo el contacto, que tanto Alicia como yo contestamos, y el teléfono nuestro, ¿no?, de aquí de la oficina. Bueno, y pasamos ya, sin más dilación, a explicaros un poco cómo hay que hacer la comunicación de cantidades, ¿no? Vale, pues como ha dicho al principio mi compañero Jorge, pues cada año hay que declarar las cantidades. Ahora toca las del año 2025 que se han comercializado, que se han comprado sosteniblemente, ¿vale? Desde el 2 de febrero habéis tenido que recibir una notificación de SURE explicándoos un poco esto, pero claro, estaba en alemán e inglés, ¿no? Tenemos un poco, bueno, ya les tenemos dicho que estaría muy bien que también fuese en español, pero bueno, como es más complicado porque hay muchos más países y claro, no pueden hacer 17 versiones del mismo email, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, por eso hacemos este webinar, ¿no? La fecha límite, como bien ha dicho mi compañero, es el 31 de marzo, ¿vale? ¿Y quién tiene que entregar las cantidades? Pues quien tuviera un contrato válido con SURE y además un certificado válido, ¿no?, en este año 2025, ¿vale? Y aunque no dice, vale, pues puede darse el caso de que haya una empresa de que no haya hecho nada de cantidad, cero, pero hay que comunicar activamente, ¿no?
que se ha hecho cero. Hay un procedimiento especial muy sencillo que veremos al final, pero hay que comunicarlo activamente, ¿vale? ¿Qué pasa si no se comunica? Pues que el sistema por defecto te va a poner cero la cantidad, ¿no? Y bueno, eso que puede ser bueno, pues cero, pero el problema es que, claro, luego el auditor va a comprobar la cantidad que habéis hecho durante el año, ¿no? Entonces, si no coincide con vuestro balance de masas y con la cantidad que habéis trabajado, os va a poner una desviación grave en la auditoría que puede ser causa de suspensión del certificado, ¿no? O cancelación. Vale, hay dos documentos que hemos traducido también que podéis encontrar en la página web. Uno es el manual, una especie de presentación en el que se explica paso por paso también cómo hacer la comunicación de cantidades. Está actualizado en 2026 porque ha habido algún pequeño cambio. Y luego otro documento de preguntas frecuentes que también está traducido al español. Esto lo encontráis aquí en la página web. Si abrís la página web es nueva, también está solo en inglés y creo que está en alemán, no me acuerdo, pero bueno, también está pedido a la central que en algún momento nos gustaría traducirlo. Pero bueno, de momento está en inglés, aunque los documentos del esquema están traducidos, sí, los podéis encontrar. Pues aquí en Media Library, si os metéis en Quantity Report, ¿vale? Luego se abre este menú y como veis hay varios idiomas, ¿no? Entre ellos el Spanish, el español, y os podéis bajar estos dos documentos que os digo, ¿vale? También lo tenéis en la presentación, en los enlaces estos que os digo. Vale, entonces, ¿qué cantidades hay que rellenar, no? Aquí hay dos cantidades, ¿vale? Hay una cantidad que es informativa para la Comisión Europea, o sea, no es SURE el que la pide, es la Comisión Europea, y solo la tienen que rellenar ciertas empresas, ¿vale? Los que tienen el alcance 2101, 2202 y 2301, que son los primeros puntos de acopio. O sea, el primer paso de la cadena que pone en el mercado la biomasa. ¿Por qué no hay otras empresas más adelante en la cadena de valor que no tienen que rellenarlo? Porque se duplicaría, ¿no? A la Comisión Europea lo que les interesa es saber el global de la cantidad de astilla, de orujillo y de tal se utiliza para bioenergía. Pero claro, si lo meten varias empresas en la cadena, se va duplicando. Entonces solo le interesa una vez ese dato, ¿no? Y entonces hay que rellenar lo que hay en la plataforma, en la web de Sure, llama incoming goods, o sea, la biomasa que entra, ¿no? Que se compra, que a un forestal o que se procesa o lo que sea. La biomasa que entra, ¿vale? Solo estos alcances que ya os digo que es como el primer punto de la cadena. No el propietario forestal, que sería anterior a esto, pero el que pone en el mercado esa biomasa. Y la segunda cantidad os la pide Sure para poder hacer la factura, ¿no? De cada año, que es proporcional, como sabéis, a la cantidad de biomasa. Y ahí se os pide la cantidad comercializada o utilizada, ¿no? Para generar el calor, el frío o lo que sea. O sea, si estás en mitad de la cadena de valor, pues es comercializada, y si eres el usuario final, una central eléctrica o un district heating, pues el calor que has generado, por ejemplo, ¿no? O la electricidad, ¿no? Vale. Bueno, pues ¿dónde se hace? La plataforma, os metéis en la web, ¿vale? En la www.sure.eu, no tengo aquí la dirección. Perdón, es sure-system.org, ¿vale? Y ahí entráis en esta página y ahí donde pone login, register, ahí entráis con vuestro usuario y clave que tendréis que tener, si no nos contactáis si hay algún problema, pero en principio todos tenéis que tener un usuario. Y bueno, pues creáis la clave, llegáis a un menú tal que así, ¿no? Que pone aquí a la izquierda varias informaciones vuestras, pues bueno, datos legales, de contacto, y hay una que pone Quantity Reports, ¿veis? Ahí. Entonces le dais a ese botón y os sale esta pantalla de la derecha blanca que pone Search Quantity Reports, ¿vale? Estos son los de otros años, en el ejemplo este que os pongo. Entonces, si le dais aquí al botoncillo de más, ¿vale? Que se estoy señalando, pues empieza el proceso
para introducir la cantidad. Entonces sale esta pantalla, ¿vale? Y aquí veis que os salen como dos apartados. El de Incoming Goods, o sea, la biomasa que se declara a la Comisión Europea, lo pone aquí claramente, aunque en inglés, y el de SURE, ¿no? Para la tarifa anual de SURE. Esto solo sale si vuestro alcance, o sea, si sois un primer punto de acopio. Si no, pues os sale solo lo de abajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si sois una empresa, un usuario final o una empresa que está más aguas abajo en la cadena de valor, solo sale esto. Veis que solo sale lo de outgoing, no sale el incoming, ¿no? Vale, entonces, para las de incoming, ¿no? Para la Comisión Europea. Entonces se le da, hay un botón aquí que pone añadir tipo de biomasa. Si utilizáis varios tipos de biomasa, pues habrá que rellenarlo varias veces, ¿vale? Y poner aquí añadir, ¿no? Aquí abajo hay un botón de añadir. Entonces, básicamente, muy sencillo. Os ponen 3 preguntas, qué tipo de biomasa es, que luego en las diapositivas siguientes hay una lista con las materias primas, las biomasas traducidas y luego la cantidad en toneladas, ¿vale? Por si alguien no sabe alemán como yo, lo que pone aquí en inglés, que se ha quedado en alemán, atro, significa, bueno, absolut trocken, y no es ningún tipo de vodka ni nada, es simplemente en base seca, o sea que se tienen que meter las cantidades de materia seca, o sea, las toneladas que tengáis sin humedad, ¿vale? Aquí no se cobra por agua, se cobra solo por las cantidades de materia seca, o sea, a 0% de humedad de biomasa, ¿vale? Claro, esto tenéis que tener cuidado porque tiene que coincidir con vuestro balance de masas y muchas veces, pues todas las biomasas tienen algo de humedad, un 10, un 15, la astilla, un 25 incluso, o más si es industrial, hasta un 40 y tanto, ¿no? Entonces, vuestro método de calcular esas cantidades, pues tiene que ser verificable por los auditores y que coincida con vuestro balance de masas, ¿no? Bueno, si tenéis alguna duda, nos escribís, pero ya os digo, toneladas sin decimales, ¿vale? Números enteros, que lo pone aquí en inglés, y sin nada de humedad, al 0%, ¿vale? Que no tenéis método de calcular tal y, bueno, pues tendréis un 15% más de toneladas pero bueno, con análisis o con lo que sea, no debería ser demasiado difícil saber más o menos qué humedad tienen vuestras biomasas, ¿no? Y luego simplemente el país de origen, ¿no? Esto por cada tipo de biomasa, ¿vale? Se va añadiendo cuando tengáis estos 3 datos puestos, se da el botón de añadir, ¿vale? Estas son las 2 diapositivas con las biomasas, ¿vale? A la izquierda pone lo que os sale en la plataforma de Sure, en la web, cuando os rellenáis, y sale un desplegable con la biomasa que tenéis que elegir, y estas son la traducción, que no sale en la página web. Estas son las agrícolas, pues las pajas, el maíz, bueno, todo lo que es primario, ¿vale? Sobre todo en España, pues sería paja de trigo o de lo que sea. Luego tenéis lo forestal, ¿vale? Eh, incluidas los clareos y toda la biomasa primaria, ¿no? La que se recoge en el monte, ¿vale? Y luego los waste and residues, que son los restos o residuos. Pues aquí vendría pues todas las cáscaras, la biomasa forestal, pero si es de un aserradero, por ejemplo, los serrines o lo que sea. Bueno, en planta de biogás, por ejemplo, pues los purines o entonces, todos estos tipos de biomasas, si no lo encontráis, pues lo más fácil es elegir la última opción que pone otros, ¿vale? Por ejemplo, pues el orujillo, que es muy común en España, se suele declarar aquí en otros, ¿vale? Luego, este es el segundo tipo ya, ¿vale? Este le tienen que rellenar todas las empresas. Entonces, cuando dais añadir en el menú que ha salido, os he enseñado antes, que es incoming y outgoing, si dais outgoing, añadir biomasa, os sale esta pantalla. Esta pantalla, pues es muy parecida a lo de antes, ¿no?
a lo que acabo de explicar. Entonces, tenéis que poner el formato, no es el tipo de biomasa, es el formato. Pues si es pellets, astillas, briquetas, biogás, porque bueno, pues una planta puede estar generando biogás y hay que declarar las cantidades. Entonces, con este menú, luego pues os cambia la unidad, sobre todo, ¿vale? Luego la cantidad, igual, toneladas y decimales, o sea, números enteros, no me pongáis. eh, y en toneladas, muy importante, nada millones de kilos ni nada, toneladas, ¿vale? Materia seca, sin humedad, cuando sea posible. Si no es posible, pues, y muy importante lo que os decía antes, que coincida con lo que estáis, balance de masas y que luego enseñáis al auditor, ¿no? Y luego el tipo de biomasa, igual que en el anterior, ¿no? De hecho, os redirijo otra vez a las diapositivas 24 y 25, que están todas las biomasas citadas por tipos. Y luego, este es el informe que os decía que cuando no, bueno, muy importante aquí, cuando terminéis, siempre añadir o grabar, ¿vale? Darle al botón de grabar. Veis que os sale un save, ¿vale? Cuando habéis añadido las biomasas, uno o dos tipos, los que sean, luego siempre hay que darle a save, ¿vale? Y luego esta pantalla es cuando queréis declarar cero, o sea que no habéis hecho nada durante el 2025, sí que es obligatorio activamente, como os decía al principio, decir, bueno, clicáis aquí, no he hecho nada, ni utilizado, ni he comercializado en 2025. Y poneros en qué sector estáis, si en biomasa sólida o en biogás biometano, ¿vale? Y bueno, pues más o menos ya está lo que es el procedimiento, ¿no? Preguntas frecuentes, que también hay un documento, pero he sacado esta. ¿Se puede corregir si me he equivocado? Sí, hasta la fecha de entrega lo podéis hacer vosotros, ¿no? A través de la aplicación. Luego ya a posteriori es más complicado, ¿no? A partir del 31 de marzo, pues ya hay un formulario especial y habría que hacerlo más como manualmente, ¿no? Y luego, claro, esto se hace para la factura. Entonces, si hay una factura ya emitida y hay que volver a emitir desde Alemania otra segunda factura, pues os van a cobrar una tasa de tramitación, ¿vale? Y bueno, pues básicamente es eso. Eh, Dejamos tiempo ahora a preguntas. No sé si han ido entrando preguntas. Y como os han dicho antes mis compañeros, pues Sí. hay un botón PIR y bueno, y si no, pues tenéis ahí nuestro contacto de nuevo, pues si queréis hacer alguna. Pues Alicia, si te puedes conectar y Sí. Que tiene el sí. micrófono. Sí. Eh, Hay una. Podemos empezar por esta. Mm, Perdón, des- espera que quite el micrófono. Sí, mira, dice, ¿cómo calculamos las toneladas anhidro si las tenemos con humedad? Pues a ver, claro, tenéis que saber pues tendría que ser más fácil que os lo mande por escrito, ¿no? Con una fórmula. Pero básicamente, claro, si tienes un 10% de humedad, pues básicamente es hacer la cuenta de la vieja, ¿no? Pues claro, si 1000 es sin humedad, cero, anhidra, pues un 10%, pues hay que sumarle un 10%. Claro, si tiene ya. Pero bueno, os puedo calcular, ¿vale? Y os puedo. Pero necesitáis, lo más importante, o sea, calcularlo es fácil, lo que quiero decir. Pero tenéis que tener las pruebas de qué humedad es la que tiene habitualmente para demostrárselo a los auditores, ¿no? Para el tema de cantidades y de balance de masas, que es más importante casi para bueno, pues tener en la auditoría todos los datos de dónde salen, ¿no? No, por ahora no hay ninguna más. Bueno, A lo mejor, Pablo, puedes compartir la pantalla de Sure y ir metiéndote en directo, así por ir ganando sí. tiempo. A ver si alguien necesita saber algo más. Sí, voy a hacer un ejemplo porque tenemos unas empresas ficticias con varios alcances
Y me voy a meter y voy a hacer un ejemplo en directo, ¿no? Bueno, esperamos un ejemplo Vale. y hacemos la pregunta después. Vale, pues estamos en la web de Sure. Vosotros os meteríais por aquí, ¿vale? Por el login, como he dicho antes. Lo que pasa es que nosotros, para temas de training y tal, pues tenemos otra plataforma que se llama Education tal. Y bueno, hasta a partir de aquí sería igual que lo tenéis vosotros, ¿no? Aquí yo tengo varias empresas y estos son los numeritos, son los alcances, ¿no? Entonces voy a meter primero una empresa que solo tiene, no tiene alcance 2, o sea, no tiene alcance de primer punto de acopio. Y así que veis que solo sale, bueno, esto es lo que os sale a vosotros de datos legales, de dónde estáis, datos de contacto, y bueno, metéis aquí en Quantity Reports, ¿no? Entonces, bueno, veis que hay un reporte ya en PDF del año anterior. Bueno, pues le damos al más, os sale aquí un disclaimer, más o menos es, bueno, pues los manuales y la fecha límite y tal. Confirmamos. Vale, entonces veis cómo es un alcance que no tiene el primer punto de acopio, pues nada, solo sale el outgoing, ¿vale? Entonces, nada, si tuvierais 0, pues clicáis aquí y os sale lo de elegir el sector. Bueno, si tenéis cantidades que declarar, le dais aquí a añadir biomasa y os sale la pantalla esta que os había puesto. Entonces, bueno, pues imaginaros que tenemos orujillo, ¿no? Pues le buscáis aquí a... no, perdón, que este es el formato. Pues bueno, orujillo o de pellets, ¿no? Otros, pondría yo, sí. Cantidad, pues no sé, 5.000 toneladas. Unidades, toneladas. Y mira, aquí sí que sale la opción de kilos. Y luego decir qué es la biomasa, pues son waste and residuos, o sea, residuos o restos, y luego como no sale el orujillo, pues pone other, otros. País de origen, España. Bueno, pues si luego, por ejemplo, también importáis de Portugal o de donde sea, pues añadís otra cantidad adicional. Y no sale España, muy bien. Bien. Creo que sí, es que las europeas, por lo que sea, no están en orden alfabético del todo. Los países principales están encima, ¿vale? Y ya lo tenemos todo y añadidos, ¿vale? Bueno, pues tenemos otro tipo de biomasa que son eh, orujillo. Vamos a añadir, pues yo qué sé, astilla también. Pues lo mismo, astilla, wood chips, de cantidad, pues 500, por ejemplo, toneladas, ¿vale? Números enteros siempre, nada decimales y biomasa nidra. Tipo de biomasa, pues es biomasa forestal, waste and residuos. From forest manure, ¿vale? Pero, bueno, no son astillas de aserradero que estarían aquí abajo, ¿vale? O madera utilizada, es madera, bueno, pues que viene directamente del monte, waste and residuos, ¿vale? De claras o clareos. País de origen, pues bueno, vamos a poner, por ejemplo, que lo hemos comprado en Portugal, pues en Portugal, y añadís, ¿vale? Y muy importante, pues cuando habéis acabado con todos los tipos de biomasa que tengáis, save, ¿vale? Grabarlo. Entonces, bueno, aquí ya dice que habéis tenido éxito y ya veis que hay un informe en PDF que se ha generado. Pues ya lo tenéis hecho. Pablo, una cosa que están preguntando, para modificar el certificado que le sale, ¿dónde sería?
¿Lo tienes claro? Buena pregunta, a ver. Uh, me- Bueno, estas son cosas del directo. Yo creo que es ahí, clicando ahí en el informe, no sé si hay que añadir alguna cantidad adicional o simplemente, bueno, pues, pero bueno, os lo compruebo y os puede preguntar eh, y os comento, ¿vale? Pero yo creo que es ahí, lo que pasa es que está fallando la plataforma esta. Mm, Vale, te voy a decir alguna pregunta que vamos a ver. Em, a ver aquí. Dice, si trabajamos con humedades variables en la biomasa, ¿se puede coger una media? Sí, a ver si, por ejemplo, es astilla todo y tenéis varias humedades, claro, tendrás que tener, pero bueno, o sea, todo tiene que estar, todo tiene que coincidir con el balance de masas, quiero decir que es lo más importante, porque os van a auditar, ¿no? Entonces, pues tendré, más o menos, claro, se puede hacer con una cantidad media, pero a lo mejor por partidas para que no, porque claro, algunas partidas serán muy grandes, ¿no? Y otras más pequeñas, entonces, bueno, hay que hacer un poco proporcional esa media, ¿no? Pero en principio, sí, claro, tendrás que no, no puedes poner de cada tronco, de cada esta la humedad, ¿no? Habría que hacer a lo mejor la media por partidas o por turnos, lo que sea, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que no la haría muy grande esa media para que sea más o menos representativa. Vale. Mira, aquí preguntan, si pasamos la auditoría en diciembre de 2025, pero la emisión del certificado fue en febrero de 2026, ¿tenemos que notificar cero también o ya sería para el próximo año? Claro, no tenéis, Ujú. porque no había dos condiciones. Una, tener un contrato, que no sé si en este caso si lo tenéis, y otra, el certificado válido. Si no tenéis certificado válido, no hay que declarar. ¿Vale? Si la humedad la calcula el cliente final y este nos facilita los datos, ¿es válida? Bueno, sí, ahí hay varias opciones, ¿no? Que sea mediante un laboratorio y que del cliente o que sea con sus propios datos. Pero bueno, en principio sí. Lo que pasa es que ahí, claro, el auditor, estoy pensando un poco sobre la marcha, el auditor no tiene, habría que explicar, claro, si os dice un número y lo calcula por medios propios el cliente, pues un auditor te puede poner más pegas, ¿no? Pero si, por ejemplo, el cliente final te proporciona los análisis de Cartif o del laboratorio que sea, pues claro, ya tienes unos datos que enseñarle al auditor, ¿no? Entonces, bueno, en principio sí, tampoco. A ver, las biomasas más o menos, dependiendo del tipo, pues tienen más o menos todas. O sea, la astilla industrial pues tendrá, es lo que más varía, pero no va a ser nunca de un 5% de humedad. Tendrán todos entre el 35 y el 50, dependiendo de el orujillo, pues lo mismo, dependiendo de qué tipo de orujillo y qué época. Pero bueno, en principio sí, pero mejor que con más documentación del cliente, ¿no? O sea, con laboratorios o que sea algún. Pero si es por métodos propios, es más complicado demostrarle al auditor y para tu balance de masas esa cantidad, ¿no? Vale. Preguntan, ¿podrías comentar algo del Operating Sites? Si cuento las toneladas de entrada, ¿también tengo que contabilizar las de salida? Es que no he entendido eso de Operating Site, ¿qué es? O sea, que tienes varios centros, ¿no? Eh, pero no entiendo muy bien la pregunta. O Sí, sí, sea, sí, son acopios.
Sí, pero tú tienes una empresa que está certificada, aunque opere en varios sitios, ¿no? En varios acopios o lo que sea. Entonces, tú tienes que dar la cantidad total de esa para la Comisión Europea de la que entra y para Sure de la que sale, la que vendas. Preguntan también con respecto al año pasado si había cambiado algo a la hora de meter las cantidades. No ha cambiado nada, es igual que el año pasado. Muy, muy, muy parecido. Nosotros hemos traducido el manual, es muy parecido. Eh, Creo que se ha simplificado alguna cosilla que no, bueno, pues no tenía utilización y se ha intentado simplificar, pero es muy, muy parecido. Eh, a ver, preguntan, dice que en su caso, dice, no han consumido nada de biomasa, por lo que entienden que solamente tiene que marcar la casilla de no he consumido nada. ¿Eso es verdad? Sí, si no habéis comprado, es una planta, consumir entiendo que es una planta de usuario final, pues es cero, pero sí que tenéis que hacerlo activamente, ¿no? Si os pide que marquéis la casilla esa que os he enseñado al final, de cero. Bueno, os enseño un ejemplo. Aquí bueno, pues en otra empresa justo, pues, vamos a hacer una empresa que tenga los dos alcances, Quantity Reports. ¿Vale? Le dais aquí al de añadir, confirmáis, os salen los dos. Entonces, si es cero, pues le dais aquí. No biomasa sostenible, usada o comercializada en 2025. Y se os pide que contestéis a esta segunda pregunta, si sois del mercado del sector del biogás o de la biomasa sólida. Y le dais a grabar y ya está. ¿Vale? Esto es cuando es cero la cantidad. Y aquí no me deja meterme para modificar. Pero bueno, en principio es a través de la plataforma y bueno, este error me lo ha dado a veces cuando yo creo que hay gente ahora, mucha gente metiéndose, intentando declarar las cantidades y a veces da este fallo, ¿no? Pero bueno, luego suele volver a funcionar. Pero hasta el 31 de marzo, en principio, podéis modificar vosotros el informe. Luego ya a partir del 31 de marzo, como os decía, pues ya es a través de un formulario y, bueno, más complicado. Mm, Si no hay más preguntas, Espérate, aquí me dicen, si hacemos salidas de tritura del bosque y directamente al cliente, ¿cómo registramos las entradas si solo tenemos el peso de salida? bueno, y el peso de salida sería vuestra entrada. O sea, estáis yendo al monte, cierta cantidad, que es vuestro peso de salida, y lo declaráis como entrada, ¿vale? O sea, estáis poniendo vosotros en el mercado una cierta cantidad directamente desde el monte y esa cantidad que estáis pesando cuando lo lleváis a la planta X de electricidad es la que ponéis ahí. O sea, para vosotros de salida, pero para la cadena de valor es el de entrada. Vale. Em, si hemos pasado auditoría en enero del material de 2025 y no hemos tenido en cuenta la humedad, tendríamos que declarar lo que nos han auditado, ¿no? Sí, es lo que os decía. Mejor, o sea, para que no haya, porque luego el auditor va a comprobar con estas cantidades declaradas lo que vosotros tenéis en el balance de masas. Entonces, si ya solo le habéis enseñado Ujú. las cantidades con humedad, no os liéis. Yo pondría lo que pone en el vuestro balance de masas y luego ya el año que viene pues establecéis un método de cálculo con las humedades y así pagáis un pelín menos, ¿no? de tarifa de SURE. Pues ese 15%, 25% de humedad os lo quitáis. Eh, referente al outgoing goods, ¿es solamente para aquellas empresas que venden biomasa o también para aquellas empresas que venden energía, entre paréntesis vapor? Outgoing es para todas empresas, ya sean toneladas de, vamos a hacer un ejemplo.
toneladas de biomasa o pueden ser megavatios, ¿vale? Es para todas las empresas. Entonces, a algunos se les factura en función de las toneladas, a los que venden biomasa o a los que producen biomasa, y a los que producen el calor, pues se les cobra en función de eso, ¿no? Pues su salida. Entonces, por ejemplo, vamos, si este tiene el 5, no sé si hay una planta, a ver, eh, sin una del 5. Entonces, por ejemplo, aquí en Quantity Reports, pues haríais igual, 2025, o sea, le dais al botón de más, Outgoing Goods, añadís el tipo de biomasa, pues sería en este caso wood chips o lo que sea. Debería- No, pues aquí solo es la biomasa, pero en principio pues sería al revés de lo que he contado antes, que si por ejemplo estáis vosotros poniendo en el mercado X 1000 toneladas, pues es vuestra salida, vuestra tal. Y esto al revés, ¿no? Si sois una central eléctrica, por ejemplo, pues tenéis que poner good chips. Pero es que no tengo, es que no sé si, no tengo yo una con el alcance de planta eléctrica. A lo mejor me pasa eso. Pero bueno, yo creo que es así. De todas formas, si es distinto, nos mandamos un mail y bueno, contestamos, ¿no? Te pondríais la biomasa que esa planta eléctrica está utilizando, toneladas, kilos. Lo que no sé, es que os debería cambiar esto, pero por ejemplo en biogás, biometano, si es una planta de biogás, biometano, sí que podéis aquí los kilovatios de calor que se están generando, ¿no? No sé por qué aquí no salen las plantas de electricidad o calor. Si es que me falta el alcance aquí, ¿no? Que solo tengo el 5 y no el 6. Bueno, de todas formas, eso os lo podemos contestar privado, o sea, como tenéis el contacto de Sure Bebión, os lo podemos ir diciendo, ¿vale? Si hay alguna duda como esta. Vale, me dicen, si en el registro que le facilitamos al auditor en la auditoría teníamos las cantidades sin haber sacado la humedad, ¿habrá algún problema si ahora presentamos la declaración restándole las cantidades del porcentaje de humedad? Sí, es lo que he dicho ya un par de veces, ¿no? Yo creo que no os debéis arriesgar a poner dos cantidades distintas de lo que habéis declarado por aquí con lo de la auditoría, ¿no? En la auditoría hay un balance de masas que os chequea, entonces no debería ser distinto, pero bueno, para el año que viene, pues establecéis el método para quitar la humedad y se lo enseñáis al auditor, ¿no? Para que sepa que vais a declarar por aquí, por la plataforma, una cantidad que es anhidra, ¿no? Sin humedad. Vale. Preguntaban otra vez que aclararas el tema de la humedad en la biomasa y cómo declarar esas cantidades. Pero bueno, ya lo acabas de decir. Y, bueno, el que siga con dudas, que nos llame directamente y le ayudamos. Que nos escriba a sure@bebion.org o al teléfono que os he puesto antes, el 983-113-760. A ver, tengo otra. Tengo una duda con las cantidades a reportar en el outgoing. Nosotros somos productores de biomasa certificados como SURE. Dicha biomasa se consume en una caldera junto con astilla también certificada SURE, pero hay una parte que no podemos quemar, que se la vendemos a otro gestor que la revaloriza.
¿Qué cantidad tenemos que reportar en el outgoing? ¿Lo que se lleva el gestor o todo lo que generamos? Y el propio autoconsumo de nuestra biomasa iría también en el incoming. A ver, en el outgoing, o sea, la biomasa salida por la que os factura el SURE, tenéis que poner lo que se factura. O sea, si tú le estás vendiendo a un gestor y a una caldera y tal, o sea, todo lo que tú facturas de salida. Si eres el de la caldera, pues todo lo que tú estás utilizando en esa caldera. ¿Vale? Entonces, en el outgoing, todo lo que sale quiere decirse todo lo que se vende, todo lo que se factura. Me da igual que haya un cliente, 2 o 300, ¿vale? Todo lo que se factura de biomasa es certificada. No, si no está certificada por lo que sea, o no la vendéis como certificada, pues entonces no. Y en el incoming es toda la biomasa, pero solo si tenéis el alcance 2000 algo, ¿no? De primer punto de acopio. Entonces, toda la biomasa que compráis o que estáis gestionando y luego ponéis en el mercado y vendéis, ¿no? No hay ninguna más por ahora. Bueno, pues voy a hacer un último intento de ejemplo con dos, el incoming y el outgoing. ¿Vale? Bueno, ya he empezado a poner biometano, pues de Purín, país, España. está- Y esto es el coeficiente de conversión. Bueno, esto lo añadís y este es el outgoing, ¿no? En este caso, pues kilovatios de calor, porque somos una planta de biometano. Bueno, y sería aquí. Eh, pues, también, por ejemplo, adicionalmente, pues podríamos decir, yo que sé, astilla, cantidad, toneladas, tipo de biomasa, forestal. Esto serían troncos, esto sería claras y clares, ¿no? O sea, biomasa más residual de los montes. Y, por ejemplo, la compramos en Portugal. Entonces veis que os sale ahí dos. Lo grabáis y ya os sale el informe. Voy a darle otra vez. Ah, mira, aquí hay un ahí ya lo he visto. Aquí estaría el botón de cambio, ¿vale? Solicitar cambio. Entonces, en principio, no sé por qué a mí no me sale, pero bueno, en principio, a lo mejor tiene que pasarse un día o dos para que esté grabado en el sistema o lo que sea. O que a mí no me sale por algún tema, porque no es la plataforma exactamente que tenéis vosotros, es la de training, no es la de meter los datos. Pero en principio, el botón tendría que salir de aquí, ¿no? De cambio. Y si os metéis, bueno, si le dais aquí, normalmente os saldría el PDF con la cantidad y eso, bueno, pues lo podéis imprimir para la auditoría, ¿no? Y bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí el seminario. Perdonad, que hay una que han hecho a Sí, través del chat, que sí, creo que no se ha comentado. Hmm. Es la eh, de, bueno, tú Alicia, y la de Regina. sí, dice que Sobre- si la iba a contestar. Si a ti, si tu certificado es a partir del 24 de enero, es a partir del 24 de enero cuando tienes que declarar las cantidades. Del 1 al 24 no. Es- esa es una. Correcto, porque antes no está certificado, o sea, no la puedes vender como sostenible, o sea, no puedes previamente a estar certificado declarar nada. Sí, perdón, la tenía yo. En el incoming se declara únicamente biomasa sure. Eh, sí. Sí.
Vale, pues vamos a ir acabando. Si hay alguna, pues, hay muchas preguntas o alguna que hemos considerado que era similar o lo que sea, bueno, tenéis nuestro contacto, nos llamáis, nos escribís y os ayudamos con lo que sea. Vale, pues muchas gracias a todos por asistir y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias.